Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista. Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Andy Stallman, que es, seguro que todos los conocéis, pero por si alguno está despistado y no sabe quién nos acompaña hoy en los estudios de Capital Radio, deciros que Andy Stallman es considerado uno de los especialistas más prestigiosos del mundo en branding, en estrategia de marca, tanto personal como de empresa, con el que vamos a analizar el poder del branding para atraer al consumidor y distinguirse de la competencia, ofreciendo pues la mejor opción. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Andy. Hola Meli, qué bueno estar aquí, muchas gracias por invitarme. Bueno, ya tenía yo ganas de tenerte aquí en directo, aquí desde los estudios de Capital Radio. Sé que tienes una agenda repleta, que eres una auténtica maleta, que estás siempre viajando de un lado para otro, pero la verdad es que te agradezco y te doy las gracias con mayúscula por estar con nosotros en Inversión Inmobiliaria y compartir la radio un ratito con nosotros. Cuéntanos, ¿cuántos libros llevas escrito ya? Me acabas de enseñar uno, pero este no lo tenía. Pues hay que completar la biblioteca. Acá está Totem, Transformando Clientes en Creyentes, que va por su 8ª edición. Es el primer libro post-pandemia, donde se habla un poco de lo que las marcas más queridas, valiosas, respetadas y reputadas están haciendo para ocupar ese lugar destacado en la sociedad y en el mundo. Libros, 3. Ya vamos por 3. 3 en solitario, más otros tantos acompañando. No sois familia numerosa, ¿eh? Familia numerosa, ya no. Pero muy feliz de estar acá, soy fan tuyo y de tu programa, así que gracias por la invitación. Bueno, a ver, vamos a entrar en materia. Andy, siempre te he oído decir una frase que me gusta mucho, y es que sin estrategia de branding no hay éxito posible. Cuéntanos cómo una empresa puede destacar en un mundo que cada vez es más competitivo. Pues justamente ese es la madre del cordero, un mundo cada vez más competido, un mundo cada vez más interconectado, un mundo con cada vez más emprendedores, con más personas innovadoras, un mundo que cada vez incorpora más países, más personas a un sistema que compite cada día más, con más herramientas, pero al mismo tiempo que demanda que la gente pueda identificar o reconocer una marca por encima de las demás, que puedan identificar tu propuesta de valor por encima de las demás, que puedan conectarse emocionalmente contigo por encima de los demás, y eso requiere de una estrategia. Todo el mundo hace branding, pero no todo el mundo tiene claro hacia dónde va, por qué va, con quién va. ¿Cuál es el objetivo, más allá de ganar dinero, que está abrazando para crear un valor trascendente, no solamente para su economía, sino también para la sociedad y para el medio ambiente? Hoy por hoy estamos entrando en una dinámica en donde la marca y el branding son la principal diferencia entre ser reconocido o pasar inadvertido. Y hoy por hoy hay una cosa que las marcas no se pueden dar el lujo de ser o de tener, que es ser irrelevantes para la vida de las personas. Con lo cual, si eres irrelevante, estás muerto. Y el branding ayuda a que estés muy alejado de esa irrelevancia. El buen branding. Bueno, la verdad es que me dejas sin palabras, porque es que tu speech es que hay que cogerlo y pensar en todo lo que estás diciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que, fíjate, he leído hace poco en la revista The Economist, y ellos se hacían una pregunta, ¿no?, en un reportaje que te traslado yo a ti, ¿no? ¿Para qué sirven las marcas? Mira, está buenísimo que lo traigas a la mesa. Y es interesante porque ese artículo del Economist es un artículo que va a cumplir 10 años. Y hoy por hoy, cuando nos preguntamos para qué sirven las marcas, nos volvemos a responder lo mismo que entonces. La única diferencia es cuántas personas, cuántas empresas, cuántos emprendedores, cuántos accionistas, cuántos responsables de programas se han hecho esta pregunta y se la han podido responder en los últimos 10 años. Entonces, la respuesta a para qué sirven las marcas, yo tengo una visión muy particular que complementa a lo que manifestaba el Economist, que es crear valor, diferenciación, contribuir de alguna manera muy potente a la cuenta de resultados, que tu empresa valga cada vez más, que atraiga talento, que el talento quiera quedarse, y etcétera. Pero hoy por hoy el 55% o más de los ciudadanos del mundo dicen que confían más en las empresas que en la política y en los políticos para cambiar el mundo. Entonces, yo digo, si creamos marcas mejores o transformamos marcas a mejor, vamos a tener empresas mejores. Si conseguimos que las empresas mejoren, como resultado de esas empresas mejores, tendremos una sociedad mejor. Y si mejoran las sociedades, como resultado de vivir en sociedades mejores, el mundo va a mejorar. Entonces, ¿para qué sirven las marcas, Meli? Para mí las marcas sirven para mejorar el mundo.
Bueno, pues ahora vamos a meternos con el retail ya de lleno. Y es que, a ver, Andy, yo creo que ahora lo que más valoramos, de hecho, mi hija, cuando le digo, bueno, ¿y qué te regalo para el cumpleaños? Y me dice, pues mamá, yo lo que quiero es vivir experiencias, ¿no? Es que es lo que queremos ahora todos, vivir experiencias. El mundo está cambiando. Muchas veces te oigo en tus discursos comentar esto. Ya, por ejemplo, vamos a exposiciones y son exposiciones de pintores, pero son inmersivas, ¿no? Donde ya nosotros interactuamos. O si te vas a un restaurante, pues te hace vivir las experiencias pues a través del gusto, del olfato, o sea, todo la creatividad ahora, ¿no? Pero las empresas están focalizadas y se centran en la experiencia del cliente. Entonces yo me pregunto, ¿cuál va a ser el futuro del retail? Bueno, permitime un pequeño inciso, Meli. Las empresas deberían enfocarse y concentrarse en la experiencia del cliente. Otra cosa es que lo hagan. Y hoy por hoy, yo que viajo mucho, como vos bien decías en la introducción, e interactúo permanentemente con aeropuertos, con aerolíneas, con hoteles, con restaurantes, con cafeterías, con empresas, con oficinas, con destinos, la experiencia del cliente está muy por debajo de las posibilidades de creación de valor. De hecho, la mayoría de empresas sigue anteponiendo la política de la empresa por encima de la experiencia del cliente. Y cuando la política de la empresa está por delante de la experiencia del cliente, la experiencia termina siendo mala. Pero es que además, muchas marcas no pueden ofrecer una buena experiencia del cliente porque no saben qué tipo de marca son. Si son una marca barata, si son una marca popular, si son una marca que va a experiencia o que va a inmersión o que va a esa unificación, ese blend entre el offline y el online, cuando es verdad, como bien dice tu hija, la mayoría de consumidores no está tanto por la labor de comprar productos, sino de vivir experiencias y ser parte de las historias. Ahora bien, ¿qué está pasando? También hay que decirlo, aquellas marcas que han sabido construir buenos viajes experienciales desde el online al offline y viceversa, dando coherencia, dando consistencia, dando constancia y haciendo que la experiencia sea realmente gratificante, positiva, inolvidable, inimitable, inigualable, entonces realmente esas marcas están marcando la diferencia. Y cuando la experiencia realmente se transforma en un valor duradero, cualquier cosa que haya sido llamada costo en el proceso de creación de la experiencia, termina demostrando que el retorno de la experiencia, el famoso ROX, no el Return on Investment, sino el Return on Experience, es altísimamente rentable para aquellos que sepan construir esas experiencias trascendentes. Por ejemplo, Andy, vosotros en Totem habéis dado la vuelta con la marca a muchos centros comerciales. Ahora mismo se me viene a la cabeza Oasis. Cuéntanos esa experiencia de cómo dais la vuelta a la marca, cómo todo lo que se ha montado alrededor de ese centro comercial espectacular. Mira, hay una cosa para mí importantísima que es, vos podés ganar, en el caso de Totem, ¿no? Premios que te pueden dar asociaciones, organizaciones, como la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, que nos dio el premio al mejor branding y al mejor centro comercial cuando hicimos FAN en Mallorca para Carrefour Property. O en la última edición del año pasado, cuando nos dieron el premio por Lago, que salió elegido el mejor centro de España. O cuando trabajamos con Eurofund en Portugal para Uvo, que llevamos 3 años consecutivos ganando lo que se llama el Consumer's Choice, ¿no? Que es la gente vota, la gente te elige. Oasis era una propuesta realmente rompedora para lo que estamos acostumbrados en la ciudad de Madrid, incluso para España en muchos aspectos, con una arquitectura extraordinaria, con ese centro de ocio y entretenimiento a lo bestia, que ocupa un poco el corazón de la propuesta, y al mismo tiempo había que crear una marca que respaldase esta gran experiencia de cliente. Y realmente, a la hora de construir la experiencia, pensamos en Oasis, con Z al final, para el que no lo conoce, porque es el Oasis de Madrid, no de cualquier otro lado. Pero realmente había una convicción por parte de la propiedad de que cada visitante que viniese a Oasis se llevase una experiencia realmente inimitable e inigualable. Desde paraguas cuando llueve a un espectáculo de luz, color y música increíble a determinadas horas del día, propuesta gastronómica, tirolinas, etcétera, etcétera. La propuesta experiencial tiene que estar acompañada de otras propuestas, F&B, retail, oficinas, lugares de trabajo, lugares de encuentro, porque para mí los centros comerciales de esta
casi te diría de este siglo, tienen un nombre que está viejo y ya lo hemos comentado en otras participaciones aquí en tu programa. El centro comercial era un centro basado en la transacción, mientras que el centro del siglo XXI es un centro social, que está basado en la relación, y en el futuro las marcas van a valer más por sus relaciones que por sus activos físicos. Una buena experiencia hace que ese conocimiento de tu público sea llevado a un valor tal que la barrera de entrada no es retener al cliente, sino fidelizar al cliente para que no se quiera ir a otro lado. Claro, es lo que siempre has comentado, ¿no? En alguna ocasión no te gusta centro comercial, sino centro social. Pero, ¿cómo hacemos, Andy? Porque ahora, bueno, cuando la pandemia lo que generó es que nos acostumbramos a las redes, a comprar porque no podíamos ir a los centros comerciales y comprábamos por internet. Pero bueno, ahora, ¿cómo haces para que esa persona se levante del sofá de su casa, no compre por las redes y diga, oye, voy al centro comercial a comprar? O sea, es que eso yo creo que es la magia, que cómo lo consigues. Uh-huh. Está buenísimo. Mira, te voy a dar un dato interesante. En el año 2021, las ventas en los espacios físicos crecieron más rápido que el comercio electrónico por primera vez en una década. Esto significa que más que nunca los consumidores en la tienda buscan esa experiencia emocional. Es muy interesante este fenómeno porque si vos analizás hoy una de las generaciones más complejas y a la vez más apasionantes que ha dado luz nuestra civilización humana es la generación Z. Y la generación Z, que es la primera generación que enteramente nace en el ámbito de era digital, es una de las generaciones que más valora el espacio físico como espacio de interacción, espacio de socialización, espacio experiencial, espacio inmersivo, que obviamente están en el espacio físico con su teléfono, indudablemente, buscando las ofertas, buscando las alternativas, pero quieren ir a encontrarse. Ahora, ¿qué pasa con estos grandes espacios llamados centros comerciales? Internet y todo lo que Internet trajo consigo, redes sociales, apps, marketplaces, ahora con la inteligencia artificial, los chatbots y demás, han hecho que muchas propiedades digan el diablo se viste de Amazon o el diablo se viste de Internet. Y como tienen el chivo expiatorio perfecto, no hago nada, no muevo nada, no resuelvo nada porque todo es culpa de Internet. Pero luego tenés otro grupo con el cual solemos trabajar, que es un grupo de empresas más ágiles, más valientes, más innovadoras, con un liderazgo que realmente entiende que uno puede adaptarse al cambio o crear el cambio, que busca experiencias más personales, más flexibles, más originales, más auténticas, más sociales, donde el espacio físico ya no es brick and mortar, ahora es brick and clicks, ¿no? Donde puede suceder la experiencia digital integrada en la experiencia física. Y además, en España o en el sur de Europa, tenemos este componente social de querer vernos, de querer tocarnos, de querer abrazarnos, de querer compartir. Con lo cual, ¿cuántos espacios comerciales en España se han animado a invertir el CAPEX suficiente para evolucionar conforme ha cambiado no solamente el mundo, no solamente la tecnología, sino sobre todo los consumidores? Nuestras expectativas son muy diferentes a las de hace 20, 30 o 40 años, y si los activos no cambian conforme las expectativas de los consumidores cambian, ya sabemos cuál es el final de la película. Pero la culpa no es de Internet, ¿eh? Uh-huh. Claro, lo ideal es que convivan los dos ámbitos, ¿no? Eso es lo ideal. Pero también hay otra cosa que me gustaría comentar. ¿Por qué se habla tanto de sostenibilidad? Yo siempre que hago cualquier debate en el sector inmobiliario se habla de sostenibilidad. Es como la palabra clave del 2023. Se habla mucho de sostenibilidad, pero tampoco veo yo que se hable de accesibilidad en los nuevos formatos. Me encanta este apunte que haces. Es increíble que querramos priorizar la apuesta de paneles solares por delante de las rampas, para ya no solamente para carritos de bebés, sino para personas que pueden tener esa dificultad para poder movilizarse. Y yo creo que vos lo apuntás muy bien. Desafortunadamente, yo creo que hay 4 tipos de marcas en este sector, ¿no? Hay un primer grupo de marcas que son las marcas que saben crear olas, ¿no? Son las marcas líderes que van creando olas. Hay un grupo bastante más extendido que son las marcas que, bueno, no tienen la valentía o la agilidad o la energía o el liderazgo para crear olas, pero cuando ven una ola que se genera, van y se suben a la ola. Hay un tercer grupo también dentro de este mundo, que son aquellas marcas que por inacción o por temeridad o por lo que fuese, son aplastadas por las olas. Y también hay otro grupo
que se está preguntando a día de hoy de qué olas estamos hablando, ¿no? Yo creo que la accesibilidad, lamentablemente, la sostenibilidad, lamentablemente hoy está mucho más cercana al greenwashing que al convencimiento real, concreto, genuino y auténtico de transformar las cosas. Porque la sostenibilidad primero es un mindset. La sostenibilidad no es un panel solar o qué hago con el agua de los aseos. La sostenibilidad no es solamente si mejoro y optimizo la eficiencia energética. Todo eso suma y mejora, pero la sostenibilidad es cómo vivo desde la construcción, desde los materiales, desde la economía circular, desde el compromiso con mis tenants, desde el compromiso con mi comunidad, desde mis acuerdos con las compañías de energía. ¿De qué manera planteo mis objetivos de ser carbon neutral o de ser más que carbon neutral, ser net positive? Es decir, no solamente soy neutral, sino que además genero más de lo que consumo. ¿Cómo puedo ayudar a ser didáctico con mis clientes y consumidores para que también sean ellos y ellas sostenibles? Con lo cual, debo decir que sí hay compañías que están haciendo de la sostenibilidad una bandera por convicción, por convencimiento y por valores, pero lamentablemente, como tuvimos una ola hace unos años de redes sociales, como tuvimos una ola hace muy poquito del metaverso y ahora estamos en la ola de la sostenibilidad y no terminamos con una y ya están seguramente todos hablando de la inteligencia artificial. Las olas están bien, hay que prestarles atención o crearlas, pero sobre todo hay que vivirlas. Y sobre todo ver si están alineadas con tu mirada, porque hay compañías que no son sostenibles ni van a ser sostenibles. Y terminarán siendo sostenibles no por convicción y no por valores, sino ¿sabes por qué? Por obligación, porque la propia legislación o la normativa les va a decir, oye, o sostenible o para tu casa, ¿no? Como dice mi hija Camila. Bueno, y luego también quería hablar contigo, pues los nuevos conceptos, ¿no? Que van a marcar la estrategia del retail. Hace poco me decías que estabas en Londres y claro, ¿qué hay en Londres? ¿Cómo es el retail de allí que no vemos todavía en España y que tenemos que llegar a eso? Mira, Londres primero que es una ciudad que cualquiera que esté en el mundo del retail o en el real estate o que esté en el mundo tiene que ir, si puede, al menos 2 veces por año. Sobre todo si vives en Europa, ¿no? Tú vas un domingo a Brick Lane, lo que hoy se llama Bangla Town, y es indescriptible la experiencia, tenés que estar ahí y vivirla. Performance callejeras, grafitis increíbles, una gastronomía que parece las Naciones Unidas reunidas ahí, aromas, gente de todo el mundo, son tantos impactos tan fascinantes, tan fabulosos, que cada paso que das sentís que te estás teletransportando a la siguiente experiencia y todo en un ambiente genuino, auténtico, seguro también, y es genial. Te vas un domingo a Camden Town, y Camden Town, justo ayer hablé con uno de los desarrolladores de Camden Town, que me contó un poco cómo visionaron eso, y a mí me dijeron, mira, Camden Town, Little Italy, los canales, y no sé qué, Venecia, no sé qué. No, ¿qué canales? Camden Town es una explosión gastronómica, es una explosión de sabores, podés comer comida de Líbano, de India, de Malasia, de Grecia, de Israel, gente sentada compartiendo la música, las tiendecitas, no sé, es todo genuino. ¿Qué está pasando en los últimos años? Que lo que hemos visto es que casi todas las propuestas que ves en los aeropuertos y en los centros comerciales son las mismas marcas de las mismas cadenas que repiten los mismos conceptos en todos los lugares. ¿Y qué es lo que nos dejó la pandemia un poco en ese ámbito? Nos dejó, oye, lo global está bien, pero ¿qué pasa con lo local? Oye, lo que veo en otros países me gusta, pero ¿qué pasa lo que viene de mi país? ¿Qué pasa con los creadores? ¿Qué pasa con los diseñadores? Con los cocineros o las cocineras? Personas que tienen propuestas que no hay en ningún otro lugar del mundo y que hacen que ese lugar se transforme no en un megáfono o en un micrófono para atraer la atención, sino que la propia experiencia, que es lo que genera un boca a oreja tan poderoso que al final yo termino yendo a Camden Town o termino yendo a Bangla Town. ¿Por qué? Porque hubo gente que me dijo, oye, ¿has ido a tal lugar? ¿Has ido a ver los grafitis? ¿Has ido a comer esto? Hay una tienda de bagels en Brickell, en Brick Lane, que dice bagels 24/7. ¿No? Y es la única fila que tiene cola en la entrada. Es una tiendita de 2x2, metafóricamente hablando. Uh-huh. Tú entras ahí, es un poco como el capítulo de Seinfeld ese que vas a tomar la sopa, que se llama el sub nazi, ¿no? Vas ahí todo calladito. Sí, yo quiero el bagel con el pastrami, con los pickles y con la mostaza. Y toda la gente sale y abrís la bolsa y te metés eso en la boca y es como, ¿qué es esto? Y pagaste £5, no pagaste 500 € una cena en un lugar de onda como muchos
esos que conocemos y se nos viene a la cabeza, que están súper bien decorados, con la música alta, que no podés hablar de nada, que las comidas son mínimas. Ah, sí, pero la experiencia, Andy, sí, pero la experiencia es integral. Vos no puedes ofrecer una experiencia particionada. La experiencia es alma, corazón y cuerpo metido en la experiencia. Y eso es lo que está sucediendo. Hoy por hoy hay una propuesta dentro de Camden también, que vos entras en una tienda y es música, DJ, luces, toca todo, prueba todo, bailá, divertite, sacate fotos, sé tú. Y todo esto estás ahí y vos no sabés si estás en una fiesta rave, si estás en una tienda y es tal la energía que se va generando que ¿en qué deriva eso? ¿En ganas de qué? En ganas de comprar. Entonces, ¿qué haces? No ibas a comprar, ibas a ver una tienda, pero es tal la vibra, el vibe que hay ahí, que al final salís comprando. Con lo cual, la buena experiencia no es un gasto, es una inversión. El buen branding no es un gasto, es una inversión. Tener una marca querida, admirada, que emociona, no es un gasto, es una inversión. Ser valiente, ágil, rompedor, innovador, no es un gasto, es una inversión. ¿Cuesta tanto entenderlo? Yo no creo. Lo que pasa que mientras el Excel siga siendo el que determina la propuesta de valor, muchas propuestas de valor no van a llegar a ningún lado, porque la humanidad y la emocionalidad y lo experiencial no se pueden meter siempre en un Excel y cuantificar. O sea, que es un poco ese es el camino y esa es la tendencia, ¿no? Al final, experiencias inmersivas, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio. Bueno, y si nos trasladamos a España, porque esto es el ejemplo que me estabas poniendo en Londres, pero si nos trasladamos a España, ya empezamos a ver todo eso, por ejemplo, en algún centro comercial, Lago, que me lo comentabas antes. Sí, yo creo que yo estoy exagerando con fines didácticos y no quiero quedar para nada como un pedante de que yo tengo la única verdad y en España para nada. En España hay enormes y talentosísimas personas que están haciendo increíbles proyectos, con muchos de los cuales trabajo, gente muy innovadora, gente muy rompedora. Me estaba refiriendo a la mayoría antes y no a las excepciones, pero creo que todavía queda mucho camino por recorrer y hay experiencias muy potentes y muy poderosas. Otra cosa es que a uno le gusten más o le gusten menos. Vos con cualquier visitante que viene a Madrid te van a decir, oye, quiero ir al mercado de San Miguel, o vas a Barcelona, quiero ir a la Boquería, ¿no? ¿Por qué? Porque son espacios, la Boquería quizás más genuino, ¿no? Porque mantuvo desde sus orígenes lo que es, San Miguel tuvo una gran transformación, pero es lo que la gente busca, ¿no? Ruido, bullicio, encuentro, originalidad, singularidad, buena arquitectura, buen diseño, buena experiencia, algo que no puedan encontrar es un lugar, porque al final uno ¿para qué viaja? ¿Para encontrar lo mismo que tiene a la vuelta de la casa o para realmente poder descubrir y expandir la mente, los sentidos y las experiencias a otra dimensión? El secreto está en la novedad, ¿no? Hay cosas que son muy tradicionales, pero que saben permanentemente seguir el proceso de renovación, ¿no? Sobre todo, esto pasa mucho en Nueva York. Hay lugares de Nueva York que están casi iguales que hace 50 años. Pero todo cambió tanto que hoy encontrar lugares como hace 50 años es algo tan poco normal, tan poco habitual que está bueno. Por otro lado, vos hoy, el otro día en Praga, ¿no? Que también lo vi en Ámsterdam, hay un negocio, una tienda que debe tener, no sé, unos 60 metros cuadrados que venden patitos. Patitos de goma. De goma, esos que flotan en el patito Elvis Presley, el patito Maradona, el patito Trump. Es una tienda que vende patitos de plástico. O sea, y tú estás ahí y estás flipando. En París, me acuerdo ya como 10 años, una tiendita muy chiquitita que vendía pasteles para princesas. Hacían unos pasteles que te mueres, increíbles, de 3 pisos, de 4 pisos, de colores, con sugar gas. ¿Viste como los programas de televisión de los mejores postres del mundo? Entonces, hay mucha gente que se está animando a romper el molde. Y especializarse, ¿no? Especializarse. Pero especializarse dentro de lo genuino, de lo auténtico. ¿Viste cuando me dicen, no, pero mi concepto es único? Todo es único, con lo cual nada es único. ¿Qué haces vos de manera inimitable o inigualable? El otro día estábamos, acabo de estar en Londres, estaba con un amigo, fuimos a un par de cafeterías, no nos gustaron y terminamos en una cafetería danesa. Obviamente inmaculada, diseño escandinavo increíble, el mejor cappuccino que me tomé en los últimos 3 años, en una tienda danesa, no en una tienda italiana o en una tienda española. Entonces, yo creo que ¿dónde reside el éxito de las propuestas de valor? En los pequeños detalles. ¿Cuántos realmente están preocupados por construir valor
real, genuino y auténtico en los pequeños detalles, me pregunto yo, cuando gastamos tanta plata en parafernalias publicitarias, en parafernalias de activaciones de marketing, y necesitamos conectarnos con los pequeños detalles. Bueno, pues me quedo con esa frase, que el éxito está en los pequeños detalles, Andy. La verdad es que estaríamos horas aquí hablando contigo, pero claro, el tiempo apremia en la radio, pero ha sido un verdadero placer compartir este ratito contigo. Muchísimas gracias. Eres cofundador y CEO de Totem Branding. Ya todos los oyentes saben quién eres, pero a los que no, por favor, seguirle en las redes, porque este hombre pues es un libro abierto. Siempre aprendemos de él un montón de cosas. Muchísimas gracias por darnos las claves de por dónde va el retail. Meli, muchísimas gracias a vos. Hace muchos años que estás haciendo este programón. Nos abrís a todos la mente, nos conectás, nos emocionás, siempre estás atenta a los detalles. Sos una grandísima marca, y no digo marca en términos comerciales, sino en términos de impacto, de mejorar la vida de las personas y de sacudirnos emocionalmente. Así que gracias de corazón. Ay, que me vas a poner roja. Bueno, muchas gracias. Y hasta aquí nuestro programa de inversión inmobiliaria.